¿no? Este es probablemente, después de la colusión de los pollos, el confort y todo eso, este es probablemente uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Chile. Estamos hablando de un fraude, aparentemente, según acusa la Fiscalía, por 3.000 millones de pesos, ¿no? Y vamos a tratar de explicar cómo se armó esto y cómo esta investigación hoy nuevamente apunta hacia civiles. Eso es lo que hoy día vamos a tratar de explicar y dilucidar de la forma más simple posible, ¿no? Esencialmente lo que ocurre, para que la gente lo entienda de forma muy sencilla, es que el comandante en jefe del ejército, sea quien sea, dispone cada año de 2.500 millones de pesos en gastos reservados, que no los tiene que rendir. Durante años no los tuvo que rendir. O sea, solamente a final de año le entregaba un papel al Contralor General de la República donde le decía: me lo gasté bien, lo gasté adecuadamente, en una sola hoja, sin respaldo, sin boleta, sin ningún documento que comprobara esto. Mauricio, solo en teoría, ¿en qué se supone que se debería gastar este dinero? Bueno, lo dice el propio general Fuentealba, ¿no? En su declaración ante la Fiscalía. Esto tendría que haberse gastado esencialmente en la defensa, ¿no? O sea, lo que uno se imagina: espionaje, gasto extra. Del país. En la defensa del país, en la defensa estratégica exterior del país. Eso es lo que tendría que haber sido gastado estos recursos. Ojo, son 2.500 millones de pesos en gastos reservados anuales. O sea, cada comandante en jefe del ejército dispone de 10.000 millones de pesos en su periodo, ya en su gestión de 4 años, que los puede gastar sin ningún tipo de restricción. Evidentemente eso equivale, para que la gente lo entienda, a la construcción en esa época, ¿no? Comparando los precios de esa época, equivalía a la construcción, por ejemplo, de 3 colegios bicentenarios. O sea, tú le pasabas a un funcionario público el equivalente a lo que costaba la construcción de 3 colegios bicentenarios, como el que se hizo en Colina en esos años, ¿no? Esa es un poco la cantidad, digamos, ese es un poco lo que disponía sin ningún control cada comandante en jefe del ejército. A nosotros nos tocó empezar a investigar esto y recuerdo que la primera que nos llamó mucho la atención era el tema de las ventas de las casas, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedía? El general Fuentealba le vendía la casa al hijo, el hijo se la vendía al otro hijo y después se la volvían a entregar al general Fuentealba, ¿no? Y nosotros no lográbamos entender por qué pasaba esto. Lo que lográbamos fue identificar que existían estas operaciones, ¿no? Y no lográbamos entenderlo porque claramente, como periodistas, no podíamos abrir la cuenta corriente del general Fuentealba. Pero la justicia sí lo hizo, una vez que este caso estalló, una vez que se hizo la denuncia en la prensa. Y lo que se estableció es que el general Fuentealba logró comprar estas casas. Ya compró una casa un año antes de asumir como comandante en jefe del ejército. Compró una casa en 8.500 UF, ¿ya? Y pagó durante 18 meses la cuota regularmente. Y en el mes 19, un año después de estar al mando del ejército, el general Fuentealba pidió otro crédito por 8.200 UF y prepagó al contado la casa. Luego pasaron 12 meses y prepagó nuevamente al contado este dinero. El problema es que hasta ahora, en los informes de la Fiscalía, en la investigación, no hay constancia. No hay constancia de ninguno de estos pagos. O sea, no hay constancia del origen de esos dineros con los que pagaba, porque no eran créditos. No, sí eran créditos, pero mira, lo primero que vimos, el 1, fue gastos reservados, ¿ya? Y cuando vimos gastos reservados dijimos que él disponía de 2.500 millones de pesos sin ningún tipo de restricción. Eso es lo 1. Luego, el número 2 son los depósitos del general, ¿ya? Y lo que se estableció es que en las cuentas corrientes del general había depósitos o abonos por 7.000, entre las de él y la mujer, por 7.900 millones de pesos, que estaban distribuidos en 6 bancos alrededor de Chile y Estados Unidos, básicamente, ¿no? Ahí la gente lo está viendo en pantalla, ¿ya? Ese es el monto que solo había en depósitos en las cuentas corrientes del general Fuentealba, 7.200 millones de pesos, ¿ya? En el periodo en que esto es investigado, ¿no? O sea, el periodo en que estaba en la comandancia en jefe y un poco antes, un poco después, ¿ya? Eso es lo que se descubrió, ¿no? Pero luego la Fiscalía investigó un tercer punto, un tercer tema, que eran las inversiones que había realizado Fuentealba.
Y en esas inversiones se descubrió que eran inversiones por casi 3.000 millones de pesos en este periodo. O sea, estamos hablando de para que la gente lo entienda, estamos hablando de casi 1.000 veces lo que es su sueldo como general. Un general tiene un sueldo de 3 millones, estos son 3.000 millones en inversiones. O sea, no hay correspondencia. No hay ninguna forma de justificar cómo esto se producía, no hay ninguna forma de establecer matemáticamente que esto fuera posible. El general lo que dijo es que esto provenía de sus gastos en los viáticos, del dinero que recibía en viáticos, en pasajes, de su estadía en Estados Unidos, de su estadía en Argentina, pero todos los análisis de la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Hacienda, de Impuestos Internos, lo que muestran es, hasta ahora, según la Fiscalía, es que no cuadran las cuentas, ¿ya? Ahora, ¿qué viáticos tendrían que haber sido para poder comprar las casas, no una, sino 3 veces, como tú has descrito, además hacer los depósitos en Chile y en el extranjero, y las otras compras que tú vas a describir? Y los autos de lujo, ¿no? Claro, ese en el fondo es el número, digamos, no está acá, digamos, pero es el número 5, ¿ya? Que son los autos de lujo, ¿ya? El otro tema que es los autos de lujo. Cuando a mí me tocó investigar este tema, ya que fue el año 2016-2017, lo que sucedió es que nos encontramos con que el general Fuentealba había comprado alrededor de 30 autos de lujo. ¿30? Sí, estamos hablando de Porsche, estamos hablando de Audi, muchos Audi, básicamente Audi. Audi. Los 30. Me traiciona la falta de imaginación. ¿Qué haces con 30 autos? Bueno, ¿Los compras, los vendes, los compras? Lo curioso es que muchos autos los tenía 3 meses y los devolvía, ¿ya? Entonces, los tenía 3 meses y los devolvía, y había otra cosa aún más curiosa, que era cuando el general Fuentealba, ¿ya?, en estas múltiples operaciones, hacía resiliaciones, que yo no sabía lo que era cuando lo investigué, pero las resiliaciones, ¿ya?, son operaciones en que tú compras el auto y antes que lo inscriban, ¿ya?, en el registro civil, tú te dices, no, yo no lo voy a comprar, entréguemelo de vuelta. La plata, y yo le entrego el auto de vuelta. O sea, se hace la operación, pero sin que quede siquiera registrada. Pero en el intertanto pasaste la plata, En el intentanto, según la Fiscalía, pasaste el dinero y de vuelta lo lavaste, según la Fiscalía. Ah. Y al general Fuentealba les pidieron en la Fiscalía que explicara por qué hacía esto. Y como acaba de aparecer en pantalla, el general Fuentealba dijo que en realidad había devuelto un Audi porque el Audi le afectaba la salud. ¿En qué sentido? No lo explica, ¿no? Pero es curioso que un comandante... ¿El Audi le hace mal? O sea, el auto era malo para su salud. Eso fue lo que dijo, que es lo que estaba recién en pantalla ahí. Mauricio, pero finalmente lo que tú estás contando en este caso es que la Fiscalía lo que investiga es que hay operaciones reiteradas y sucesivas de lavado de dinero del general Fuentealba y de su mujer Ana María Pinochet, ¿no es así? Sí. Exactamente. Y lo que hoy día se está empezando a investigar, porque ya está hecha la acusación, ahí está la gente, está nuevamente viendo en pantalla esta declaración del general Fuentealba que explica que devolvió el auto Audi porque era malo para su salud, digamos, son declaraciones de él, no nuestras. Bueno, lo que hoy día está investigando en el fondo la Fiscalía, o la lista que se empieza a abrir, es el papel del sistema financiero, el sistema bancario, ¿no? Porque evidentemente cuando Fuentealba hizo todas estas operaciones, debieron haberse hecho las alertas a la Unidad de Análisis Financiero, al Servicio de Impuesto Interno, en fin, a las autoridades competentes. Pero al igual que en el caso Paco Gate, en que el Banco de Estado no hizo ninguna alerta prácticamente de las operaciones que ocurrían, acá tampoco hubo alertas. Entonces se está investigando dos cosas. ¿Por qué se le dieron estos créditos? ¿Contra qué garantías? ¿Por qué no aparecen en la cuenta corriente del general Fuentealba los pagos de estos créditos? ¿Cómo se pagaron? ¿Cuáles fueron los ejecutivos que operaron en esto? En definitiva, ¿cómo esto sucedió? Y si hubo o no algún papel del sistema bancario en estas operaciones de lavado de dinero y malversación de caudales públicos, definitivamente, ¿no? Ese es un poco lo que hoy día está en cuestión. Y el otro punto, ya que es el punto número, digamos, de las tarjetas de crédito, es que hay por lo menos 6 créditos, ya, que Fuentealba nuevamente pide, créditos por 17, 50, 30 millones, que paga 2, 3 cuotas o que los paga rápidamente, ¿no? Entonces queda la duda, ¿por qué alguien va a pedir 50 millones y los va a prepagar a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Y por qué eso no está en las constancias? ¿Dónde están los registros de esto? ¿Qué pasó en el banco con esto? ¿Por qué nadie dio la alerta? ¿No? Porque estamos hablando de pagos al contado de deudas cuantiosas. Sí. De una persona que ocupaba un cargo
público importante. Y no hubo alerta ninguna que dijera, ojo aquí. Claro, que es la gran falla de todo el sistema, ¿no? Que en el fondo la unidad de análisis financiero no hace una alerta, no hace un seguimiento, o no hacía, no sé hoy día, no hacía un seguimiento estricto de los funcionarios públicos. Yo siempre cuento la anécdota de que el primer documento que nos encontramos eran los gastos de un cabo. Un cabo que se había apostado 2.400 millones de pesos en el Casino Monticello, aquí en la zona norte de de Santiago. Estamos hablando de 2.400 millones de pesos, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando recibo el documento, lo veo y no lo publiqué. Y no lo publiqué porque dije, no, alguien aquí puso un cero de más, esto no puede ser. ¿Cómo alguien se va a gastar 2.400 millones en el casino, no? Entonces nos conseguimos un segundo documento. Y ese segundo documento decía que este cabo se había gastado 2.400 millones, pero solo o prácticamente solo jugando al tragamonedas. Entonces yo decía, ¿cómo alguien va a estar, si la apuesta al tragamonedas de 300 pesos, cuántos años, cuánto tiempo tiene que estar alguien para gastarse 2.400 millones? Mi punto respecto a los 30 autos, las 6 créditos, la plata que viene y que va, que de verdad tiene un componente que llega a ser jocoso en el descaro. Mi punto es que lo que te permite ver es que hay un problema en el sistema y puede ser de varias naturalezas, y dos posibles son que no exista la ley para sancionar este tipo de situaciones, ¿no? Lo mismo que decía Joan García hace un ratito, o sea, si el blanqueamiento de capitales no es delito, no hay por qué ir a buscarlo. Entonces, una cuestión es que nuestro sistema judicial no esté al día con este tipo de figuras, o que no exista ningún tipo de celo desde distintas instituciones, incluidas las bancarias, como ha planteado Mauricio, que permita ir seguimiento a esta situación. O que el Ministerio de Defensa carezca de todo tipo de controles. Una tercera para que las finanzas del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, ni hablar carabineros que funcionan con el Ministerio del Interior, tengan un mínimo de correlato. Y es lo que decía Mauricio con respecto a los gastos reservados, que se entregan en una hoja sin más. Están bien gastados. Y estamos hablando de miles de millones. Claro, fíjate que en el caso del cabo, para seguir con eso, que es una anécdota, pero una cruel anécdota, el cabo se gastó esto, 2.400 millones de pesos. Y su pareja gastó otros 400 millones. Entonces, si entre estas dos personas que tenían sueldos de 500.000 pesos habían gastado 2.800 millones de pesos en el casino, la pregunta nuestra fue, bueno, ¿cuánto gastaron los generales? Y ahí empezamos a investigar a Fuente Alba, a Oviedo y a varios más, y logramos establecer los indicios de esto que luego tomó la justicia, ¿no? Pero evidentemente de lo que hablamos es lo que dice Mónica, ¿no? Lo que ha dicho tú, Paula, de que en el fondo no existen controles. Porque hasta el día de hoy, las compras de autos de lujo no son informadas a la unidad de análisis financiero. Hasta el día de hoy ese es uno de los mecanismos favoritos para lavar dinero en Chile, ¿no? Comprar autos de lujo, resiliarlos, volver a comprarlos. Y ese es uno de los negocios quizás de muchas automotoras, ¿no? Hacer convenios con los narcos y lavar dinero de esa forma, ¿ya? En este caso hablamos, en este caso de lo que hablamos es de que se tomaron los gastos reservados, ¿ya? Es la imagen 1 que pronto la van a ver ustedes en pantalla. Y los gastos reservados son básicamente, como decíamos, para la defensa nacional. Pero se mantuvieron, y se mantuvieron solo para, en el fondo, hacer defraudación. Perdón, pero aquí estamos hablando también de gastos desproporcionados para dos ítems de los que yo recuerdo bien en este caso, para la mantención de la casa del comandante en jefe, en que son absolutamente desproporcionados, que era una cuenta que venía, insisto, desde el tiempo del general Pinochet, y para viajes, 38 viajes en helicóptero, en avión a Puerto Velero, donde tenía su departamento, su casa de descanso, el general Fuente Alba, y entonces cuando quería ir se tomaba la libertad de que el ejército le financiara y le pagara el viaje a Puerto Velero. Son 38 viajes que no tienen ni una sola justificación, ¿no es así, Mauricio? Sí, claro. Ahora, esto, lo triste de esto, lo increíble de esto, es que esto se descubre por una gran casualidad. Pero yo recuerdo que hablaba con quienes investigaban esto y no lograban dar con la hebra, ¿no? No lograban poder demostrar qué había pasado con los gastos reservados justamente porque no quedan registros. Y se descubre porque en algún minuto el primer ministro que estudiaba este caso, el primer ministro civil que investigaba este caso, el ministro Astudillo, un día llega a su escritorio y encuentra un sobre, sin remitente.
El sobre le decía, investigue al coronel Vázquez. Y Vázquez era el hombre que administraba los gastos reservados. Bueno, Astudillo no alcanza a entrevistar a Vázquez porque asume la ministra Romy Rutherford, ¿no? Y la ministra Rutherford le pide el teléfono a Vázquez, se lo incauta. En el teléfono Vázquez tenía los WhatsApp con Fuentealba, que decían, mi general, le deposito nuevamente como siempre. Eso está en el expediente. Y es gracias a esos WhatsApp, es gracias a esa información, a la confesión de Vázquez, que todo esto se termina conociendo. Pero es en el fondo una casualidad, y eso habla de la debilidad del sistema chileno para investigar corrupción. Y gracias también a la ministra Romy Rutherford, que ha hecho una investigación acuciosa, exhaustiva, y que ha estado sometida a toda clase de presiones. Y ella ha seguido adelante. Porque lo que acaba de decir Mauricio, que aparece como una anécdota, lo que indica es que el ministro Astudillo de la Corte se encuentra con esto, pero nadie fue al Ministerio de Defensa, porque en el Ministerio de Defensa ha reinado la impunidad durante todos los gobiernos, sea cual sea el sello. Sí, claro, efectivamente, cuando uno hablaba con los ministros, hablaba con asesores de los ministros, te decían, mira, acá los civiles hacemos como que mandamos y los militares hacen como que obedecen. Pero en la práctica los ministros sabían lo que estaba sucediendo, porque veían llegar a los generales los Porsche, veían llegar a los generales los Audi, y las cuentas no calzan, simplemente no calzan. O sea, ¿cómo iba a ser posible que un coronel, por ejemplo, tuviera un Audi y un Porsche? Ni siquiera Fuentealba, estamos hablando de coroneles. ¿Cómo iba a ser posible que pudieran tener 3, 4 casas? En Pucón, en Viña, en la Dehesa, ¿no? Esto estalla porque en algún minuto el tesorero del ejército es llevado a la cárcel por los mismos militares y él decide hablar y contar todo. Esto estalla porque alguien denuncia a Vázquez, pero no porque hayan funcionado los controles. Mauricio, ¿y hay declaraciones de bienes que sean necesarios para comandantes en jefe, para quienes ostentan esos cargos? Claro, tienen que hacer la declaración de bienes, pero justamente por eso es que hacía este sistema, ¿no? De que le vendía la casa al hijo, el hijo a él, el hijo al otro hijo, en fin, ¿no? Las triangulaciones. Las triangulaciones. Ahora, yo también me acuerdo que me encontré con una carta de Fuentealba para que la gente logre entender la magnitud de esto, en que él estaba comprando una casa y manda una carta a la constructora en que le dice, ofrezco pagar al contado. Eran 600 millones de pesos. Y él ofrecía pagarlo al contado, por escrito, en una carta a la constructora. O sea, estamos hablando de ese nivel de manejo de recursos, de ese nivel de dinero, y ese es el nivel de la acusación que hoy día hace la Fiscalía, que está pidiendo para Fuentealba 15 años de cárcel y para su mujer, Ana María Pinochet, otros 10 años de cárcel, ¿no? Que sería probablemente, si es que se cumple, sería la pena por corrupción más alta que se haya conocido en la historia de Chile.